Bienvenidos al canal I Love My Crochet. Para los que no me conocen, yo soy Erika. En el tutorial de hoy vamos a hacer esta hermosa blusa hombros afuera con Olam. La hice para que sea compañera de esta maxi falda bohemia. Si también te interesa hacer la falda, abajo en la descripción del video he dejado el enlace del tutorial para realizarla. Y me voy a dar una vuelta para que veas el conjunto entero cómo ha quedado. Mira. Hermoso ha quedado. Y yo creo que a ti también te ha gustado, entonces empecemos a hacer la blusa. Para realizar esta blusa usé un hilo 100% algodón. Es un hilo bastante delgado. Recomiendan usar un gancho de 3 o 3.5 milímetros y yo usé uno de 3 milímetros para hacer toda esta blusa. Abajo en la descripción del video te voy a dejar el enlace de donde compré esta clase de hilo. En el tutorial estoy explicando esta blusa que está ya pequeña para adulto. La puedes adecuar para cualquier talla. Yo usé aproximadamente entre 100 y 120 gramos para esta talla. También vamos a necesitar elástico. Un elástico, te recomiendo usar un elástico así bien delgado. Lo vamos a usar para la parte de abajo de la cintura para que haga este efecto así bonito. Mira cómo se ve. También vamos a necesitar tijeras y marcadores. Antes de empezar el tutorial te quiero explicar lo siguiente. Vamos a necesitar dos piezas como estas. Una para la parte de adelante y la otra para la espalda. Vamos a necesitar para hacer cada pieza dos medidas. La primera medida, quiero que mires bien los puntos que te voy a señalar, es de aquí de donde tengo el dedo hasta acá donde tengo el otro dedo. Es precisamente donde tengo las cargaderas de la blusa. Ahí vas a tomar la primera medida y vas a hacer cadenas hasta llegar a esa medida. En mi caso, aquí donde tengo mis dedos, miden 23 centímetros y con 45 cadenas logré esos 23 centímetros. Luego vamos a hacer hileras y vamos a ir aumentando en los extremos. De aquí a acá en cada hilera hasta llegar a la sisa deseada. ¿Cómo sabemos cuál es la sisa deseada? Vas a medir tu busto y lo vas a dividir entre dos. Y esa medida que te dio, el resultado de esa operación, es lo que debe medir la última hilera de puntos altos. Y eso debe quedarte aquí como me queda a mí en toda la mitad de tu busto, aquí y acá. Entonces, con esta explicación ya podemos dar inicio al tutorial. Ahora vamos a hacer las cadenas. Hacemos un nudo de inicio y vas a hacer las cadenas hasta llegar a los centímetros que te tomaste, así como te lo expliqué anteriormente. Yo voy a hacer 45 cadenas. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí ya hice las 45 cadenas para tener 23 centímetros. Ahora hago 3 cadenas que van a ser el primer punto alto. Tomo hebra, me salto el 4 y me voy al siguiente y hago el segundo punto alto de la vuelta. Y estos puntos altos yo los voy a hacer alargados.
que también se le llaman de 3 tiempos. Entonces tomo hebra, paso por la primera lazada del gancho, tomo hebra, paso por estas 2 lazadas del gancho, tomo hebra y cierro. Ustedes pueden hacer el punto alto de la manera en que más les guste, de la manera tradicional, que es de 2 sacadas, o este que es de 3 sacadas o de 3 tiempos, que también se le llaman punto alto alargado. En esta primera hilera no vamos a hacer aumentos, vamos a hacer el mismo número de puntos altos. Voy a hacer 45 puntos altos. Entonces una vez más te repito, para hacer este punto alargado tomas hebra y pasas por la primera lazada del gancho, tomas hebra, pasas por la segunda, por las 2 lazadas del gancho, tomas hebra y cierras. Y así me voy por toda esta primera hilera. Aquí ya realicé la primera hilera, hice 45 cadenas y 45 puntos altos. En la primera hilera no se hace aumentos. Ya en la segunda y en las siguientes hileras hasta llegar a la sisa se hacen aumentos solo en los extremos. Y como te voy a explicar acá, la segunda hilera vas a hacer el resto de hileras hasta llegar a la sisa. Se hacen de la misma forma. Cuando termines una hilera vas a subir con 3 cadenas. Volteamos, tomamos hebra y aquí vamos a hacer el aumento. Este punto corresponde a las 3 cadenas, que es el primer punto alto, y aquí vamos a hacer otro punto para hacer el aumento. Primero, y aquí ya hicimos el aumento. Ahora hacemos puntos altos sobre cada punto alto de la hilera anterior y en el último punto de la hilera, al final, vamos a hacer otro aumento. Ya cuando lleguemos al final de la hilera hay que hacer un aumento y acuérdate que el último punto son las 3 cadenas que hicimos de subida en cada hilera y el aumento se debe hacer aquí en esta tercera cadena del punto, aquí exactamente. Hacemos un punto que corresponde en ese espacio, tomamos hebra y ahí mismo hacemos el aumento. Y de esa manera trabajamos todas las hileras hasta llegar a la sisa. Subimos con 3 cadenas, volteamos, tomamos hebra y aquí hacemos inmediatamente el aumento. Entonces sigue trabajando hasta llegar a tu sisa. Acuérdate que la última hilera debe medir la medida de tu busto entre 2, así como te lo expliqué al principio del tutorial. He tejido 9 hileras con aumentos a los lados y aquí ya tengo la medida
deseada, que es la del busto dividida entre 2. Ya es momento de unir con la otra pieza que tengo acá. Cuando vayamos a unir, esta pieza que vamos a unir debe tener una hilera menos. O sea, esta que estoy haciendo tiene 9 con esta nueva. Esta debe tener 8. La 9 la vamos a hacer mientras la unimos. Y yo quiero esta blusa un poco más holgada. La quiero 10 centímetros más grande de la talla de mi busto. Entonces voy a hacer aquí 10 cadenas antes de unir con esta pieza, porque para mí 10 cadenas son 5 centímetros y los otros 5 centímetros los hago del otro lado cuando vaya a unir esta pieza en la otra punta. Entonces voy a mostrarles aquí cómo vamos a hacer la unión. Ya esta es la hilera 9, hice el aumento. Voy a hacer 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora tomo la otra pieza, tomo hebra y en la otra pieza, aquí en el primer punto, voy a hacer un punto alto. Esta pieza por eso debe tener una hilera menos, porque aquí ya vamos a hacer la 9. Y aquí hago el aumento, es nuestro último aumento. En este mismo punto hice 2 puntos altos. Ahora hago un punto alto en cada punto alto de la hilera anterior. Miren, esta es la unión. Esto aquí es donde va a estar, es debajo del brazo. Voy a seguir toda esta hilera y cuando llegue aquí a lo último vuelvo y les muestro cómo unir con el otro extremo. Ya una vez llegues al final, aquí vamos a hacer el aumento. En el último punto hacemos 2 puntos altos, voy a hacer las 10 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora tomo la otra pieza, verifico que no esté torcida. Miren aquí, ya la tengo acá cuadrada. Y cerramos aquí en el primer punto alto que hicimos. Vamos acá a la tercera cadena y cerramos con un punto deslizado, y así ha quedado cerrada y unida la pieza. Entonces, según tu talla y cuántos centímetros quieres más de ancho, vas a hacer el número de cadenas adecuado a tu talla. Ahora, para continuar, es solo subir con 3 cadenas y vamos a tejer ahora en redondo. Pero aunque estemos tejiendo en redondo, te recomiendo, para llevar esta misma secuencia, como aquí hemos estado volteando el tejido, vamos a seguir volteándolo aunque estemos en redondo,
para que no haya diferencia en la parte de abajo y de arriba. Aunque esto lo vaya a tapar el holán, de todas maneras dejámoslo de los dos lados, volteándolo. Entonces ahora lo que voy a hacer es, ya unido, voy a subir con 3 cadenas y voy a voltear el trabajo. Y aquí en las 10 cadenas voy a trabajar 10 puntos altos y aquí ya no vamos a hacer aumentos. Vamos ahora a trabajar todo punto alto sobre punto alto y vamos a trabajar hasta el largo que le quieras dar a esta blusa. Mira, vamos a trabajar punto alto sobre punto alto y aquí en las 10 cadenas 10 puntos altos. Ahí te muestro aquí. Y se me enredó un poquito ya. Entonces trabajamos así. Miren. Trabajamos todo en redondo. No se te olvide que te recomiendo que cuando termines una vuelta, volteas el trabajo, trabajas al derecho, trabajas al revés, para tener esta misma secuencia y trabajas el largo que le quieras dar a la blusa. Aquí ya tengo terminada lo que es la blusa. Le hice en total desde aquí donde la empezamos hasta acá al final 29 vueltas, miden 35 centímetros y esta la hice exactamente hasta la cintura. Ahora vamos a hacerle aquí en esta última vuelta que hicimos, vamos a hacer encima otra vuelta de puntos altos para hacer el orificio donde va a ir el resorte que le vamos a poner acá abajo. Vamos a introducir el gancho. Miren bien, esta es la última aquí en este espacio. Y ahí vamos a empezar nuestra nueva vuelta que va encima. Ahí cogemos hilo nuevo. Y hacemos 3 cadenas, que es el primer punto alto. Tomamos hebra y buscamos aquí el otro orificio aquí y ahí hacemos nuestro punto alto. Tomo hebra. Ahora me voy para el siguiente, aquí exactamente, y hago punto alto. Lo voy a mostrar una vez más. Tomo hebra, me voy acá a este espacio
que es la base para hacer esta vuelta que queda encima. Y de esta manera, mira, vamos a crear acá el espacio para que entre nuestro resorte. Cuando hayas terminado la vuelta que estamos haciendo encima, vas a terminar con un punto deslizado en la tercera cadena de esa misma vuelta que está encima, así con un punto deslizado. Y ahora lo que tenemos que hacer es unir esta vuelta que hicimos encima con esta, la unimos con puntos bajos. Vamos a ir haciendo puntos bajos en cada punto. Traigo esta hebra para acá y ahí hice mi primer punto bajo. Tomo un punto de esta y de la otra parte, tomo hebra, paso por esos dos puntos y aquí hago un punto bajo. Voy para un punto, busco el otro punto de la otra vuelta que está encima, tomo hebra, paso la hebra por esos dos puntos y hago un punto bajo. Voy a ir haciendo esto, voy a ir uniendo la fila que hicimos normal con la fila que hicimos encima, pero no la vamos a cerrar. Vamos a llegar hasta que nos falten unos 5 puntos para poder introducir el resorte. Ya he unido las dos vueltas y aquí dejé un orificio abierto ya para introducir nuestro resorte. Les recomiendo que sea un resorte así delgado. Córtenlo 8 centímetros menos de la medida de su cintura. Y para introducirlo con facilidad, ayúdense con un ganchito como este. Ahora, con cuidado, vamos a ir introduciendo nuestro resorte. Hay que verificar que quede exactamente entre las dos vueltas. Miren, aquí se va introduciendo. Vas verificando que también que no se salte ningún punto. Y así vamos hasta llegar acá, que se encuentren las dos puntas del resorte o el del elástico. Miren cómo va quedando. Una vez ya el elástico esté dentro de las filas que hicimos, mira, y ya se encuentren las dos puntas, mira cómo ha quedado. Te vas a ayudar con una aguja y con hilo como esta y vas a coser aquí las puntas del resorte, las vas a coser. Una vez hayas hecho la costura del resorte, vamos a terminar de cerrar estas filas ya para cubrir totalmente el resorte. Terminamos de hacer los puntos bajos que estábamos haciendo, así de esta manera.
Y ya con esto ha quedado lista la parte de abajo de nuestra blusa, y aquí vamos a hacer ya un último punto deslizado para unir las piezas. Y ya ha quedado la parte de abajo. Ahora yo voy a hacer una fila más o una vuelta más de puntos altos. Si deseas hacerle una o dos, está bien. Si deseas dejarlo así, también lo puedes dejar así. Para hacer el holam, la medida principal que te debes tomar es todo el contorno de los hombros. Y vas tejiendo cadenas de 16 en 16 porque necesitamos múltiplos de 16, y vas a tejer hasta llegar a esa medida del contorno de los hombros. Entonces vas a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí va un motivo. Vas haciendo de 16 en 16 y vas midiendo. He realizado 192 cadenas para tener 90 centímetros de contorno de los hombros. Te recomiendo que quede un poquito holgadito, y vas a verificar que la cadena no esté torcida para hacer una unión. Vamos a verificar que no esté torcida. Y aquí en la primera cadena que hicimos vamos a hacer un punto deslizado para cerrar estas cadenas. Tomamos hebra y pasamos así, y de esta forma hemos cerrado la vuelta. Ahora es en círculo. Una vez ya hayamos unido las puntas de la cadena que hicimos, vamos a subir con 3 cadenas, y este es nuestro primer punto alto, y vamos a hacer punto alto sobre cada cadena. Estos puntos altos que voy a hacer, y así los voy a hacer de 2 sacadas, no los voy a hacer largos como estábamos haciendo con el cuerpo de la blusa, los voy a hacer normales. Y como voy a hacer un punto alto sobre cada cadena, tengo que tener 192 puntos altos, el mismo número de puntos altos y de cadenas. Para ya, esto es preparar ya para ya empezar el motivo que va en el holam. Entonces toda esta vuelta puntos altos. Una vez terminamos nuestra vuelta de puntos altos, verifiquemos que no esté torcida, y cerramos aquí en la tercera cadena del primer punto alto. Cerramos con un punto deslizado. Vamos a subir con 3 cadenas, y ese es un primer punto alto. Tomamos hebra, y en ese mismo espacio, este es el espacio que corresponde al punto de las 3 cadenas, ahí mismo vamos a hacer un abanico, que es 2 puntos altos. La cadena fue el primero, este es el segundo. Vamos a hacer una cadena de separación, tomo hebra, y en el mismo espacio hago otros 2 puntos altos.
Estos puntos altos ya se hacen de 2 sacadas. Entonces así ha quedado el abanico todo en el mismo punto. Hago 3 cadenas, tomo hebra, me voy a saltar 3 puntos, 1, 2, 3, y aquí en el número 4 hago otro abanico, que es 2 puntos altos, una cadena de separación y otros 2 puntos altos en el mismo espacio. Tres cadenas, tomo hebra, me voy a saltar 3 puntos, 1, 2, 3, y aquí en el cuarto hago otro abanico, y esta es la secuencia para toda esta hilera. Esta es la hilera de abanicos que vamos a preparar para el motivo que va a ir en el volán. Entonces vamos trabajando así por toda la hilera. Para cerrar esta vuelta hacemos 3 cadenas y nos deslizamos aquí en la tercera cadena del primer punto alto que hicimos. Ahora la próxima vuelta es la vuelta número 1 del motivo y tenemos que deslizarnos hasta llegar a la mitad de este abanico. Nos deslizamos aquí en este punto y aquí en la mitad. Subimos con 3 cadenas y hacemos un abanico igual que este de abajo. Aquí hay 2 puntos, una cadena y 2 puntos altos, todos en el mismo espacio de la cadena. Hacemos ahora 3 cadenas de separación y acá en el próximo abanico vamos a hacer un abanico grande de 7 puntos altos, todos juntos en el mismo espacio de cadena. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 cadenas y repetimos esta secuencia. Vamos a intercalar un abanico pequeño, 3 cadenas y un abanico grande. Un abanico pequeño, 3 cadenas, un abanico grande, así por toda esta vuelta. Para cerrar la vuelta número 1, terminamos con el abanico grande. Vamos a hacer 3 cadenas y nos deslizamos en la tercera cadena del primer abanico. Ahora vamos a la vuelta número 2, vamos a deslizarnos hasta llegar a la mitad de este abanico. Nos deslizamos en este punto y aquí en la mitad otro punto deslizado. Subimos con 3 cadenas y aquí vamos a hacer otro abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos.
un abanico normal. Ahora vamos con 3 cadenas de separación, tomamos hebra y nos vamos al abanico grande, que son los 7 puntos altos. Ahora vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto del abanico, separado con una cadena. Entonces serían 7 puntos altos separados por una cadena. Una cadena y aquí punto alto sobre punto alto. Aquí se me olvidó hacer la cadena. Hagan la cadena, cadena, y cuando estemos en el último punto alto, cuando ya tengamos los 7 puntos altos, vamos a hacer 3 cadenas y repetimos la secuencia. Secuencia es del abanico pequeño, 3 cadenas de separación, los 7 puntos altos del abanico separados por una cadena, 3 cadenas de separación y hago el abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Y así me voy por toda esta vuelta número 2. Vamos a cerrar esta segunda vuelta. Terminamos aquí con el arco grande de los 7 puntos separados por una cadena. Hacemos 3 cadenas de separación y nos deslizamos aquí en el primer punto alto en la tercera cadena. Y vamos a hacer la vuelta número 3. Nos vamos a deslizar hasta llegar acá a la mitad de este abanico. Así nos vamos deslizando. Subimos con 3 cadenas y hacemos un abanico arriba de este. Un abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Ahí está el abanico. Ahora hacemos 3 cadenas y nos vamos a este espacio que hay entre los puntos, este espacio de cadena. Ahí hacemos un punto bajo. Ahora tenemos que hacer los arcos o las onditas. Hacemos 3 cadenas y en el siguiente espacio de cadena hacemos un punto bajo. 3 cadenas y en el siguiente espacio de cadena hacemos un punto bajo. 3 cadenas, un punto bajo en el espacio de cadena. 3 cadenas, un punto bajo en el espacio de cadena. 3 cadenas y otro punto bajo en el espacio de cadena. En total debemos tener 5 onditas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos 3 cadenas y repetimos esta secuencia. Aquí iría un abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Y para esta tercera vuelta vamos a repetir esta secuencia.
Vamos a cerrar la vuelta número 3, terminamos aquí en los arcos, hacemos 3 cadenas y nos deslizamos aquí en la tercera cadena del primer punto alto del abanico que empezamos con las vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4, nos deslizamos en el abanico. Aquí nos deslizamos un punto y nos deslizamos acá para estar en la mitad del abanico. Hacemos un abanico arriba de este, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Tres cadenas y en el primer arco aquí hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente arco y este es nuestro primer arco. Esto no se cuenta como arco, estos son las 3 cadenas para bajar, 3 cadenas y aquí hacemos un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo en el siguiente arco, 3 cadenas y un punto bajo en el siguiente arco, y en esta vuelta tenemos que tener 4 arcos, 1, 2, 3 y 4. Después del último arco hacemos 3 cadenas y aquí hacemos un abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, y esta es la secuencia de la vuelta número 4. Vamos a cerrar la vuelta número 4, 3 cadenas, nos deslizamos en la tercera cadena del primer punto alto del primer arco de la fila. Ahora me deslizo aquí a la mitad, un punto deslizado y llego acá a la mitad del arco. Ahora va a haber un pequeño cambio acá. Vamos a subir con 3 cadenas, hacemos un punto alto, aquí van 2 puntos altos, una cadena, hacemos otros 2 puntos altos en el mismo espacio de cadena, hacemos una cadena y otros 2 puntos altos en el espacio de cadena. Se creció en esta vuelta número 5 el abanico. Son 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Todos estos 6 puntos altos en el mismo espacio de cadena. Ahora hacemos 3 cadenas y nos vamos para los arcos. Aquí en este primero hacemos un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y en esta vuelta debemos tener 3 arcos, 1, 2 y 3. 3 cadenas y repito esta secuencia, repito ahora arriba de los abanicos se va a hacer estos 6 puntos altos separados por una cadenita. Aquí volvemos a repetirlo, hacemos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, una cadena
y otros 2 puntos altos. Y esta es la secuencia para esta vuelta número 5. Vamos a cerrar la vuelta número 5. Después de hacer tus 3 arcos, hacemos 3 cadenas y nos deslizamos en la tercera cadena del primer punto alto. Nos deslizamos hasta llegar aquí al primer espacio de cadena. Acuérdate que hicimos 6 puntos altos separados por una cadena. Nos vamos a deslizar aquí en este primer espacio. Nos deslizamos en este hasta llegar acá al de la cadena y ahí vamos a hacer un abanico que es de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Hacemos 3 cadenas de separación, tomamos hebra y hacemos otro abanico aquí en el segundo espacio de cadena. Dos puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Entonces aquí en este espacio tenemos 2 abanicos separados de 3 cadenas. Ahora hacemos 3 cadenas, un punto bajo en el primer arco que vemos, ahora hacemos 3 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 3 cadenas y punto bajo en este último arco. Y para esta vuelta número 6 tenemos 2 arcos y esta es la secuencia para esta vuelta. Ahora aquí 3 cadenas y acá repetimos lo que hicimos aquí al comienzo. Vamos a cerrar la vuelta número 6. Vamos a hacer 3 cadenas, nos deslizamos en el primer punto alto del abanico en la tercera cadena. Y ahora para hacer la vuelta número 7 vamos a deslizarnos aquí hasta llegar al espacio de cadena de este abanico. Nos deslizamos en este punto y nos deslizamos en el espacio de cadena y vamos a hacer ahí un abanico arriba de este. 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Después de este abanico vamos a hacer 2 cadenas. Tomamos hebra y aquí en la mitad de estas 3 cadenas, en la segunda, vamos a hacer un punto alto, una cadena, tomamos hebra y en el mismo espacio hacemos un punto alto. Ha quedado como una V. Mira, un punto alto, una cadena y un punto alto. Después de esta V vamos a hacer 2 cadenas y aquí hacemos un abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Ahora hacemos 3 cadenas,
punto bajo en el primer arco, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente arco, 3 cadenas, y aquí repetimos lo que hicimos aquí al comienzo de esta vuelta número 7. Esta es la secuencia y aquí tenemos solamente un arco. Entonces hagamos esta vuelta número 7. Esta vuelta número 7 ya la cerré, se cierra igual como hemos cerrado todas las 3 cadenas. Me deslizo en la tercera cadena y me deslizo hasta la mitad. Ahora vamos a empezar la vuelta número 8 y también hacemos un abanico arriba de este abanico. Ahora, terminado nuestro primer abanico de la vuelta, hacemos 2 cadenas. Tomamos hebra y aquí en esta V, dentro de este espacio de cadena, vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas. Hacemos aquí un abanico. 2 puntos altos. Una cadena. Y 2 puntos altos. Ahora hacemos 3 cadenas y hacemos punto bajo aquí en el único arco, y esta es la secuencia de esta vuelta número 8. Aquí ya no hacemos arcos, hacemos 3 cadenas y aquí repetimos lo que hicimos acá al comienzo. Aquí ya cerré la vuelta número 8, me deslicé y empecé la vuelta número 9, un abanico arriba de este abanico. Ahora después del abanico vamos a hacer 2 cadenas, tomamos hebra y vamos a hacer un punto alto sobre cada punto alto de este abanico de 7 puntos altos y van a estar separados por una cadena. Vamos a hacer así, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. No nos vamos a saltar ningún punto, debe haber 7 puntos altos separados por una cadena. Y aquí una cadena y aquí este último. Ya cuando hagamos el último son 2 cadenas, hago un abanico aquí arriba de este, dos puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Ahora aquí no hay onditas, ya se nos acabaron, entonces tomo hebra y me voy directo a este abanico y hago otro sin hacer cadena. Directamente me voy y hago un abanico, hago 2 cadenas y aquí repito lo que les expliqué aquí.
y esta es la secuencia para la vuelta número 9. Y para cerrar la fila número 9, cuando hagas tu último abanico, es solo deslizarme sin hacer cadena de separación, a deslizarme aquí en el primer abanico de la vuelta. Ahora vamos a empezar la vuelta número 10 y es la última y terminamos lo que es el holam. Vamos a deslizarnos hasta la mitad del abanico. Nos deslizamos aquí en este punto y aquí en la mitad. Subimos con 3 cadenas y hacemos un punto alto. Aquí vamos a hacer 2 puntos altos en lugar de un abanico. Hacemos 3 cadenas, tomamos hebra y ahora vamos a trabajar en los espacios de cadena que hay entre los puntos altos y vamos a hacer la puntada garbanzo, que es hacer 4 lazadas, tener 4 lazadas en el gancho y todas esas 4 lazadas las vamos a cerrar de una vez. Entonces tomamos hebra, vamos al espacio y aquí hacemos una lazada, tomamos, vamos al espacio, hacemos 2, tomamos hebra, vamos al espacio y tomamos 3, tomamos una hebra, vamos al espacio de cadena y 4. Tengo 4 lazadas dentro del gancho, todas están abiertas, tomo hebra, paso esa hebra por esas lazadas, tomo hebra y cierro las lazadas y así ha quedado el punto garbanzo. Hago 2 cadenas de separación y el mismo punto garbanzo lo vamos a hacer aquí en estos espacios de cadena. Tomo hebra, me voy para el espacio de cadena y hago una lazada, tomo hebra, 2 lazadas, tomo hebra, aquí van 3 lazadas, tomo hebra y aquí van 4 lazadas, tomo hebra, paso esa hebra por todas esas lazadas, tomo hebra, aseguro las lazadas, 2 cadenas de separación. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Dos puntos de separación, tomo hebra, me voy al espacio de cadena, hago 1, tomo hebra, 2, tomo hebra, 3, tomo hebra, 4, tomo hebra, paso por todas esas lazadas, tomo hebra, cierro, 2 cadenas de separación. Vamos al otro espacio, siempre tenemos que tomar hebra, la jalamos que quede larguita, también tomamos hebra, 2, tomamos hebra y hacemos la tercera lazada, tomamos hebra y hacemos nuestra cuarta lazada, tomamos hebra y la pasamos por todas esas lazadas que hicimos, tomamos hebra y aseguramos. Ahora vamos a hacer la última. 1, 2, 3 y 4 lazadas. Tomas hebra y pasas por esas 4 lazadas. Tomas hebra y cierras. Ahora hago 3 cadenas. En el último hago 3 cadenas y aquí voy a hacer solamente 2 puntos altos. Y acá pasamos
tomo hebra y hago otros 2 puntos altos y no hay espacio entre esos puntos, no hay espacio de cadena, se hace así. Y esta es la secuencia para hacer esta última vuelta, que es la número 10. 2 puntos altos, los puntos garbanzos, 3 cadenas, 2 puntos altos y me voy inmediatamente al otro con 2 puntos altos sin cadenas de separación. Ahora hago 3 cadenas y aquí repito lo que les acabo de explicar aquí. Aquí ya tenemos terminado el holán con las 10 vueltas. Ahora es unir el holán con la blusa que ya hicimos. Aquí la tengo. Lo que les recomiendo a ustedes es cuadrar los motivos. Que los motivos que van adelante sean el mismo número de los que van en la espalda. Y los motivos que vas a dejar en el hombro también sean el mismo número en cada hombro. Ya te ayudas contando con los marcadores. De aquí a acá voy a unir la parte del frente. Y aquí tengo mi blusa. Lo que hago es doblar. Lo coloco acá. Miren, de aquí a acá voy a unir aquí con punto bajo. Este sería la espalda y aquí para la parte de adelante voy a unir donde dice los marcadores, de aquí a acá. Y una vez así ya me queda cuadrada la blusa. Ayúdense con los marcadores y cuenten los motivos para que un hombro no le quede más grande que el hombro del otro brazo. Miren cómo va quedando de hermosa esta blusa. Voy a empezar a unir con punto bajo la parte del holán con la parte de la blusa. Voy a introducir entonces hilo nuevo. Aquí estoy tomando con la aguja las dos piezas, el holán y la blusa. Voy a tomar aquí. Hilo nuevo. Paso todo esto acá en las dos y voy a hacer el primer punto bajo, punto con punto. Voy a tomar punto bajo de una parte, el punto de la otra que es la blusa, y así voy haciendo puntos bajos para unir las dos piezas. Un punto del volán, un punto de la blusa y hago punto bajo. De esta forma voy a ir uniendo todo el volán por toda la parte superior de la blusa, punto con punto. Verifica siempre que estés tomando las dos piezas
y no te saltes ningún punto que hay entre ellas. Cuando termines de unir la parte de adelante, mira que ya la terminé de unir. Ahora la parte que va sola, que es la del hombro, continúas haciendo puntos bajos en cada punto. Continúas haciendo puntos bajos en la parte del hombro y cuando llegues al marcador, nuevamente haces la unión de las dos piezas hasta llegar al otro marcador y terminas haciendo puntos bajos aquí en el otro hombro y ya unes con deslizado y cortas ya el hilo y quedó lista la parte del hola. Y miren cómo ha quedado la blusa, ya está terminada. Miren la parte de abajo cómo se hace con este resorte, se ve muy bonito puesta. Y aquí yo le hice estas tiras porque me parece que queda más seguro, pero si ustedes desean no les hagan las tiritas, las dejan así y queda bien. Las tiritas yo la hice 22 centímetros de puntos bajos, hice 4 hileras de puntos bajos y en total fueron 50 puntos bajos que iba haciendo hasta formar las tiritas y me ha encantado el resultado final. Miren cómo va cambiando el color, todo se ve divino. Y si te ha gustado este video, no olvides darme like, suscríbete al canal, por aquí te dejo el logo para que nada más con un clic te suscribas y nos vemos en el próximo tutorial.